La noche en el Valle Silencioso siempre había sido tranquila, tan quieta que incluso el más leve crujido podía sentirse como un grito dentro de la inmensidad del desierto. Pero esa noche era diferente. Desde temprano, el viento había empezado a soplar con una cadencia irregular, trayendo consigo un aroma desconocido, una fragancia mezclada de tierra húmeda, humo lejano y algo que el ranchero no lograba identificar. Era como si el aire mismo hubiera cambiado de piel, como si la tierra respirara de otra manera. El ranchero, un hombre de mirada firme, hombros anchos y alma silenciosa, había terminado su jornada tarde. El ganado estaba inquieto, los caballos pateaban el suelo más de lo normal y el perro del rancho, un animal viejo y sabio, no quería separarse de la entrada del establo. Había señales por todas partes, pero ninguna era lo suficientemente clara para entender que se aproximaba. Él era un hombre acostumbrado a leer el lenguaje del desierto y sus criaturas, y esa inquietud compartida por todos los seres del valle no podía ser ignorada. Al caer la noche, mientras se preparaba para descansar, un destello rojo cruzó el cielo, pintando por un instante las nubes oscuras con un brillo encendido, casi líquido. Al principio pensó que podía ser un fuego distante, tal vez un rayo, golpeando un árbol seco o una fogata fuera de control en alguno de los pueblos cercanos. Pero cuando salió de su cabaña para mirar mejor, lo vio, la luna estaba teñida de un rojo intenso, como si estuviera cubierta por un velo de sangre. El corazón le dio un salto, no era la primera vez que escuchaba hablar de la luna roja. Los viejos del valle, tanto colonos como apaches, tenían historias sobre ese fenómeno. Para unos, era señal de desgracia. Para otros, el anuncio del paso de un espíritu ancestral. Para unos pocos, era simplemente un mensaje del desierto, un recordatorio de que la tierra tiene voluntad propia. Pero todos coincidían en algo, la luna roja nunca aparecía sin propósito. Él se quedó observándola durante largos minutos, sintiendo en su pecho una mezcla de asombro y desasosiego. La luz rojiza parecía caer sobre el valle como un manto sagrado, iluminando las dunas, los cactus y las montañas con un tono sombrío pero hermoso. Cada piedra brillaba como si estuviera ardiendo por dentro. Era un espectáculo inquietante y maravilloso a la vez. Mientras contemplaba el cielo, escuchó algo, un sonido leve, casi un susurro arrastrado por el viento. El ranchero entrecerró los ojos. No era un animal, no era el ruido del desierto. Sonaba como un gemido, como un ruego. Tomó su lámpara de aceite, ajustó su sombrero y comenzó a caminar hacia el origen del sonido, siguiendo su instinto más que una dirección precisa. No sabía exactamente qué estaba buscando, solo sabía que había algo allí afuera que no podía ignorar. Cada paso que daba levantaba pequeñas nubes de polvo rojo, reflejo de la luna en el suelo. El viento se volvía más fuerte mientras avanzaba. Las sombras parecían moverse, no por criaturas, sino por la forma en que la luz rojiza jugaba con los reliefs del terreno. Después de unos minutos de caminata, llegó a un pequeño acantilado donde el río cruzaba entre rocas altas. La corriente estaba baja por la temporada seca, pero el sonido del agua era suficiente para acompañar cualquier ruido extraño y disfrazar su verdadero origen. Aún así, allí lo escuchó de nuevo, un lamento, esta vez más claro. Era la voz de alguien que sufría. El ranchero aceleró el paso al doblar una formación rocosa que se elevaba como una torre natural. La vio la figura de una mujer epechi, arrodillada junto al río, con los brazos apoyados sobre una piedra para no caer. Su cabello largo y oscuro caía sobre su rostro y su cuerpo temblaba como si estuviera luchando contra un dolor invisible. No había sangre visible, no había heridas claras, pero algo en su postura indicaba que estaba al límite de sus fuerzas. El ranchero se quedó helado. No esperaba encontrar a nadie, mucho menos a una mujer epechi sola en la noche, tan lejos de las zonas donde normalmente se movía su tribu. Él sabía bien que los apaches rara vez viajaban sin compañía, y si lo hacían, era bajo circunstancias extremas. Ella levantó la cabeza apenas, como si hubiera sentido su presencia. Sus ojos brillaban bajo la luz de la luna roja, no solo por el reflejo, sino porque estaban cargados de miedo y desesperación. No habló, tal vez no podía, pero su mirada lo dijo todo, estaba huyendo. El ranchero dio un paso adelante, pero ella retrocedió instintivamente, alzando una mano defensiva, temblorosa. No quería lastimarla, pero debía acercarse para entender qué pasaba. Tranquila, dijo con voz calma, su tono tan suave como podía hacerlo. No te haré daño. Ella respiró hondo, como si tratara de medir si él era un enemigo o una posible salvación. Sus dedos se aferraron a la tela de su propio vestido como quien intenta sostenerse del último fragmento de seguridad. Y entonces, sin decir una palabra, señaló hacia el oeste. Su mano tembló al hacerlo. El ranchero siguió la dirección, a la distancia. Pudo ver algo moverse, sombras, quizá hombres, quizá caballos. Avanzando lentamente, pero con rumbo directo hacia ellos, entendió al instante, ella estaba escapando de algo, de alguien. Y esos alguien estaban cerca, pero había algo más.
En el brazo de la mujer brillaba un símbolo marcado con pintura oscura. A primera vista parecía un tatuaje ritual, pero al acercarse un poco más con cuidado de no alarmarla, notó que el símbolo tenía un brillo extraño bajo la luz roja, como si reaccionara a la luna, como si tuviera vida. El ranchero sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los rumores, las historias que escuchó desde niño, los cuentos sobre marcas espirituales, visiones, profecías. Todo eso que siempre había ignorado ahora parecía cobrar sentido. Y lo peor es que no tenía tiempo de procesarlo. La mujer dio un paso hacia él, como si hubiera tomado una decisión inevitable, confiar en un desconocido antes que caer en manos de quienes la perseguían. Ella colocó su mano sobre su pecho, apenas un toque, pero suficiente para transmitir lo que sus labios no podían decir, un ruego. Un pedido, una súplica por protección. El ranchero tragó saliva. Sabía lo que implicaba aceptar un llamado así. En ese territorio, un hombre que protegía a una persona perseguida se volvía culpable por asociación. Y cuando se trataba de una mujer epechi marcada con símbolos sagrados, la cosa era aún más peligrosa. Pero también sabía otra cosa, no podía dejarla allí. La luna roja brilló aún más fuerte, como si el cielo mismo quisiera exigir una respuesta inmediata. El viento golpeó su rostro. Las sombras a la distancia seguían moviéndose, acercándose. Y así, sin decir palabra, el ranchero extendió su mano que ya vaciló un instante. Y luego la tomó. Ese gesto, simple pero poderoso, cambió todo. No lo sabía todavía, pero esa noche no solo había encontrado a una mujer huyendo. Había encontrado un destino forjado por algo más grande que ambos. Algo que la luna roja había anunciado y que el desierto ya había decidido. Porque cuando él tomó esa mano, selló un camino que lo llevaría a rituales antiguos, juicios espirituales, enemigos ocultos y una unión que ni la ley del hombre ni la ley del espíritu podrían romper. Y así comenzó todo. El ranchero avanzó con pasos rápidos pero silenciosos, llevando a la mujer epechi apoyada en su brazo. La noche seguía dominada por la luna roja, un espejo de luz sangrienta que iluminaba cada grieta del terreno. Era como si el cielo observara cada movimiento, juzgando, esperando. A cada minuto la tensión aumentaba porque él sabía que quienes la perseguían no tardarían en llegar al río. Y si los encontraban allí, bajo el brillo del agua rojiza, no tendrían oportunidad alguna. Mientras caminaban hacia su caballo, ella trataba de mantenerse en pie, pero sus fuerzas eran escasas. Sus pasos eran cortos, temblorosos. Su respiración, entrecortada. No parecía herida físicamente, pero había un agotamiento espiritual en su cuerpo. Uno que iba mucho más allá del cansancio normal, como si llevara un peso invisible que la estaba consumiendo lentamente. El ranchero miraba hacia atrás cada pocos segundos, asegurándose de que las sombras no se acercaran. En la distancia podía escuchar el trote apagado de caballos. No eran imaginaciones. Venían, y venían con prisa. Al llegar a su caballo, la ayudó a montar. Ella dudó un instante, aferrándose al cuero de la silla, como si temiera que el animal la rechazara. Pero el caballo, curioso y noble, se acercó a ella para oler su mano. La mujer lo miró sorprendida. El animal no tembló, no retrocedió. Era como si reconociera algo en ella, algo antiguo y respetado. Eso le dio un pequeño respiro de confianza. El ranchero subió detrás de ella, tomó las riendas y, sin decir una palabra, espoleó al caballo para alejarse del río. No podía regresar a su cabaña directamente. Sería un error. Si los perseguidores rastreaban el terreno, y seguro que lo harían, encontrarían sus huellas en minutos. Necesitaba desahuyentarlos. Así que tomó un camino que no estaba trazado, uno lleno de arbustos bajos, piedras afiladas y pendientes peligrosas. Terreno que solo alguien nacido y criado en el valle conocía bien. El caballo avanzaba con cuidado, sabiendo que un mal paso podía significar una caída mortal. La mujer epechi se sujetaba con una mano al arzón de la silla y con la otra al poncho del ranchero. Su agarre era débil, pero constante. Él podía sentir su respiración en su espalda y el temblor de su cuerpo en cada movimiento del caballo. Al mismo tiempo, podía sentir algo más, un calor extraño que emanaba de la marca en su brazo. El símbolo que había visto brillar bajo la luna roja. Tras una media hora de avance sigiloso, el ranchero decidió detenerse en un pequeño claro oculto entre dos rocas grandes. Allí estaría protegido del viento y, sobre todo, fuera de la vista de cualquier perseguidor. Bajaron del caballo y él ayudó a la mujer a sentarse sobre una manta improvisada. La luna roja cejía en lo alto. Contemplándolo todo, ella respiraba hondo, como si el viaje hubiera drenado la poca energía que aún conservaba. Sus ojos se entrecerraban, pero no por sueño, era agotamiento profundo, casi como si estuviera luchando contra algo dentro de sí misma. El ranchero se arrodilló frente a ella. ¿Entiendes lo que digo?, preguntó con calma, sabiendo que quizás no compartirían el idioma. Ella levantó la mirada lentamente. Sus ojos eran oscuros, pero cargados de un brillo que no pertenecía a alguien común. Había sabiduría, miedo y algo aún más poderoso, un secreto. Algo que ella llevaba dentro y que no podía expresar con palabras sencillas.
Intentó hablar. Apretó los labios, abrió la boca, pero ningún sonido coherente salió. Era como si su voz estuviera atrapada en su garganta. El ranchero se dio cuenta de inmediato, no era simple silencio, no era elección, era incapacidad de ella no podía hablarlo. Tal vez no le estaba permitido. Entonces, con dedos temblorosos, comenzó a dibujar en la tierra. La observó tomar un pequeño palo seco y trazar formas en el suelo, una luna redonda, luego líneas que parecían separarla, luego un círculo alrededor de una figura humana. El ranchero observó con atención. No entendió el mensaje exacto, pero intuía que la luna roja, tenía una conexión directa con ella. Cuando terminó de dibujar, la mujer puso su mano sobre el símbolo y luego sobre su propio pecho. Luego repitió el gesto hacia el cielo. Era claro, la marca en su cuerpo estaba vinculada a la aparición de la luna roja. Y entonces mostró su brazo, desató la tela que lo cubría y dejó ver la marca oscura, el símbolo que había brillado como una brasa momentos antes. Ahora, bajo el refugio parcial de las rocas, la marca no brillaba, pero seguía palpitando como si tuviera vida propia. El ranchero no pudo evitar acercarse un poco más, tratando de observarla mejor. Pero cuando estuvo a pocos centímetros, sintió un calor intenso como el de una ojera a medio metro. Era imposible que algo así fuera pintura común. Era imposible que fuera un tatuaje. Aquello estaba vivo, de algún modo incomprensible. Ella cerró los ojos un instante y señaló su garganta, como si quisiera decir, esto me lo arrebató la marca. Luego señaló al horizonte, hacia el oeste, hacia donde habían visto las sombras acercarse. El ranchero entendió más de lo que esperaba. La marca no solo la hacía especial, la hacía un objetivo. Quienes la perseguían no querían capturar a una simple mujer epechi, querían la marca, su poder o lo que representara. Y por la forma en que actuaban, parecía que estaban dispuestos a todo para obtenerlo. Ella volvió a dibujar en la tierra, esta vez trazando figuras humanas que avanzaban tras una sola figura marcada. Luego dibujó una línea ondulante, como un río, y debajo un símbolo parecido a una montaña. Finalmente, un círculo abierto, dividido en dos. El ranchero trató de interpretar. ¿Tu tribu?, preguntó señalando uno de los dibujos. Ella negó suavemente. ¿Tus enemigos? Ella negó otra vez, aunque con menos firmeza. ¿Alguien más? Ella asintió. El ranchero frunció el ceño. Era peor de lo que pensaba. No eran solo cazadores de recompensas, no eran solo renegados. Era algo más grande, más oscuro, más organizado, un grupo que sabía exactamente qué era esa marca. Un grupo que entendía su valor espiritual. Un grupo que la quería para usarla, o destruirla. Ella tocó su pecho una vez más y luego el brazo donde estaba la marca. Sus ojos se llenaron de lágrimas y no eran de miedo, eran de impotencia. Como si llevar esa marca fuera una carga que jamás pidió. El ranchero sintió que un nudo le apretaba la garganta. No era un hombre de mucha sensibilidad externa, pero entendía lo que era cargar con algo que cambiaba la vida para siempre. Ella levantó la mano y colocó sus dedos sobre su propio corazón, como si jurara algo. Luego extendió esa misma mano hacia él, no para pedir protección, sino para indicar una verdad simple. Te he elegido para confiar. Él tragó saliva. Jamás había pedido cargar con el destino de nadie, mucho menos de alguien marcada por símbolos que escapaban a todo entendimiento. Pero allí estaba, en medio de la noche, bajo la luna roja, frente a una mujer que no podía hablar pero que tenía una voz tan clara como el viento, y entonces ocurrió algo inesperado. La marca volvió a brillar. Un resplandor tenue, rojizo, casi imperceptible al principio, pero suficiente para que ambos lo vieran. La mujer cerró los ojos como si el brillo doliera. El ranchero retrocedió un paso, sorprendido. El símbolo palpitaba al ritmo de su respiración, creciendo y menguando como si respondiera a su miedo. Era evidente, la luna roja activaba la marca. La marca activaba su destino, y ese destino estaba ahora unido al del ranchero. Él respiró hondo, sabía lo que debía hacer. Tenía que llevarla a su cabaña, tenía que protegerla, tenía que descubrir qué o quién estaba detrás de esa persecución. Porque en ese instante, las sombras a lo lejos dejaron de ser formas abstractas. Se convirtieron en un enemigo real, y él acababa de tomar partido. Extendió su mano hacia ella. Esta vez, ella la tomó sin dudar. El silencio había hablado, y su significado era claro, sus vidas ya estaban entrelazadas. El amanecer llegó lentamente, extendiendo un resplandor dorado sobre el desierto. Pero, para el ranchero, la luz no trajo alivio. La noche había dejado una carga pesada sobre sus hombros, una responsabilidad que no había buscado, pero que ahora llevaba con una mezcla de instinto, honor y necesidad de proteger a la mujer epechi que había llegado a su vida como un viento que arrastra destino. Ella dormía recostada contra una roca, envuelta en la manta que él le había prestado. Aunque su respiración era regular, su cuerpo seguía temblando ligeramente, como si una batalla interna continuara incluso en sueños. Él la observaba en silencio, sintiendo que cada segundo que pasaba junto a ella revelaba más de un misterio que apenas empezaba a comprender.
La marca de ese símbolo oscuro, palpitante, vivo, no era simplemente pintura, no era un tatuaje, era algo que parecía vinculado a fuerzas tan antiguas como las montañas mismas. Cuando los primeros rayos de sol tocaron la marca en el brazo de la mujer, el ranchero observó, horrorizado, cómo la tinta parecía reaccionar, como si la luz la despertara. No brillaba, pero cambiaba levemente de tonalidad, volviéndose más oscura, casi como un carbón recién encendido. La mujer despertó sobresaltada, abrió los ojos, respiró hondo y se tocó el brazo. No parecía sorprendida. Lo había sentido antes. Era una carga que llevaba desde hacía tiempo, tal vez desde el día en que su destino había sido decidido, quizás sin su consentimiento. El ranchero se agachó a su lado de eso. ¿Te hace daño?, preguntó en voz baja. Ella lo miró con dolor silencioso. No sabía su idioma, o quizás sí lo comprendía a medias, pero lo que respondió no necesitó traducción. Levantó el brazo, señaló la marca, luego su corazón, después la luna que aún se veía débil en el cielo. Finalmente sostuvo su garganta, como si algo la hubiera arrancado de su interior. Ese gesto decía más que 1000 palabras. Ella había perdido su voz. Por culpa de la marca, el ranchero se sentó junto a ella, tratando de ordenar sus ideas. La noche anterior había visto cómo la marca brillaba bajo la luna roja, cómo parecía latir según sus emociones, cómo respondía a su miedo. Era evidente que aquella marca tenía un origen espiritual, no humano, y eso explicaba por qué había gente detrás de ella. La mujer tomó un pequeño palo del suelo y comenzó a dibujar nuevamente sobre la tierra. Sus movimientos eran más seguros ahora, como si supiera exactamente qué debía transmitir. Empezó trazando un círculo grande, la luna, luego una figura humana pequeña. Después, una forma ondulante que representaba un río. El ranchero notó que eran los mismos símbolos de antes, pero ahora los dibujaba con más detalle. Continuó dibujando varias figuras humanas alrededor de la marcada, algunas con líneas rectas, como si representaran orden, y otras con líneas irregulares, como caos. Luego dibujó un fuego, grande, intenso, y sobre él, el símbolo exacto que tenía en su brazo. Cuando terminó, apoyó la mano sobre el dibujo como si estuviera contando una historia. El ranchero comprendió el mensaje en partes. Uniendo piezas, la marca no era un castigo, tampoco era un adorno, era un llamado. Ella pertenecía a un grupo de mujeres especiales dentro de su cultura Apache, mujeres que ya no eran elegidas por un espíritu protector. Se decía que esas mujeres tenían el poder de conectar el mundo físico con el mundo espiritual. No eran sacerdotisas, ni guerreras, ni líderes. Eran algo distinto, portadoras de señales. Pero algo había salido mal. Ella no estaba protegida por su tribu, estaba huyendo de ellos. Y de otros. El ranchero tocó el dibujo con la punta de sus dedos, tratando de seguir las líneas que representaban fuego. ¿Esto te hicieron?, preguntó, señalando el fuego. Ella afirmó con un gesto débil, un ritual que la había marcado. Un ritual que había salido mal, o que había sido usado para otro propósito. El fuego representaba el origen del símbolo, una ceremonia donde algo se había desatado. Algo que no debía haber sido tocado por manos humanas. El ranchero no entendía todo, pero intuía que la marca tenía un poder espiritual enorme, un poder que algunos querían controlar y otros temían. Ella continuó dibujando, esta vez trazó una figura clara, un hombre con un arma, un sombrero de ala ancha, una sonrisa torcida. El ranchero lo reconoció de inmediato, el líder de los hombres que habían aparecido la noche anterior. Esa figura la rodeó de nuevo en el dibujo, pero ahora la mujer trazó 2 líneas cruzando la marca, como si alguien hubiera intentado borrarla o romperla. Luego dibujó una explosión de líneas alrededor, como si algo hubiera salido mal. Durante esa acción, el ranchero sintió un escalofrío. Alguien había querido borrar la marca. Alguien había querido romper el ritual. Alguien había desatado algo. Y la mujer había sido la única sobreviviente. Ella extendió la mano y le tomó la muñeca. Sus dedos eran fríos, pero su agarre estaba lleno de urgencia. Luego lo miró profundamente, con un brillo que era mezcla de súplica, advertencia y destino. ¿Intentaron destruirte?, preguntó él. Ella asintió. ¿Intentaron usar la marca? Otro asentimiento. ¿Y te escapaste? Una tercera afirmación, más firme esta vez. El ranchero respiró hondo. La situación era mucho más grave de lo que imaginaba. Aquella mujer no solo era perseguida, era buscada como quien busca un objeto sagrado, como quien desea capturar un poder que no entiende pero quiere controlar. Y la presencia de la luna roja hacía todo aún más peligroso, porque eso significaba que la marca estaba activa. Y cuando la marca se activaba, algo más despertaba con ella. El ranchero recordó lo que los viejos decían sobre la luna roja. Lo que ilumina, lo despierta. Lo que despierta, camina. Lo que camina, busca. Ahora comprendía lo que eso significaba. La marca no estaba quieta. La marca estaba buscando. Y quienes sabían esto, estaban detrás de la mujer como lobos hambrientos.
Ella se llevó una mano al pecho, luego señaló el horizonte, donde el sol empezaba a levantarse. Era una advertencia clara, ellos vendrán con la luz. El ranchero sabía que no podían quedarse allí. Debían moverse rápido. Se levantó y extendió su mano hacia ella. Ella la tomó sin vacilar. Mientras la ayudaba a subir al caballo, la marca volvió a emitir un leve resplandor. La mujer cerró los ojos con un gesto de dolor. Él tocó el brazo sin pensar, y en cuanto sus dedos rozaron la marca, un calor intenso lo quemó. Retiró la mano de inmediato. Ella lo miró, casi pidiendo disculpas. No es tu culpa, susurró él. Lo sé. Es algo más grande. Ella colocó su mano sobre el corazón del ranchero, luego sobre su propia marca. Era un mensaje sencillo: no te quemará si el espíritu te acepta. Pero la pregunta era, ¿lo aceptaba? Él respiró hondo, miró el horizonte, vio polvo levantándose. Los hombres venían, la marca vibró, la mujer tembló, el caballo resopló nervioso. El destino exigía moverse. El ranchero montó, la tomó por la cintura y espoleó al caballo hacia el norte. Mientras avanzaban, sintió que la marca era como un segundo sol detrás de él, pulsando, viviente, guiándolos hacia un camino que no conocía, y entendió profundamente que la marca no era solo un símbolo, era una llave, una señal, una maldición, o una bendición, dependiendo de quién la portara. Y ahora, él estaba en medio de esa lucha espiritual sin haberla buscado, pero ya estaba dentro. No había vuelta atrás. La luz del amanecer apenas comenzaba a iluminar el horizonte cuando el ranchero alcanzó su cabaña. El viaje desde el claro había sido rápido, casi frenético, pues sabía que los perseguidores no tardarían en rastrear sus pasos. El desierto amanecía silencioso, pero no era un silencio de paz. Era ese tipo de quietud pesada, como cuando una tormenta está a punto de caer, aunque el cielo todavía esté limpio. Todo en ese ambiente anunciaba peligro. La mujer Epechi bajó del caballo con dificultad. Aún temblaba por la marca, por el miedo y por el enorme desgaste espiritual que había sufrido. El ranchero la sostuvo antes de que perdiera el equilibrio. Sus ojos transmitían agradecimiento, pero también preocupación. Ella sabía que seguir a este hombre la ponía en riesgo, y que él, por ayudarla, estaba aceptando un destino que no comprendía del todo. Entraron en la cabaña con cautela. Él cerró las ventanas, reforzó la puerta y revisó su rifle. No le gustaba la violencia, pero sabía que en el valle había situaciones que no se resolvían con palabras. Y esta era una de ellas. La mujer, con pasos lentos, se sentó cerca del fuego apagado. Tocó su marca, sintiendo cómo latía suavemente, como si algo dentro de ella respirara. Ya no brillaba, pero cada vez que el ranchero se acercaba, la marca cambiaba de temperatura. No sabía por qué le afectaba la marca, ni por qué este se había convertido en su punto de equilibrio. Pero así era, el ranchero estaba encendiendo el fuego cuando escuchó un sonido. No era el viento, no era un animal, era un crujido, una pisada. Luego otra y otra. Sus músculos se tensaron. Caminó hacia la ventana más cercana y apartó la tela que colgaba. Lo que vio le heló la sangre. 3 hombres a caballo, todos armados, todos mirando directamente a su cabaña. Y eso era solo el comienzo. Los 3 primeros eran exploradores. Detrás de ellos venían más. Pudo verlos a lo lejos, 5, 6, 7. Y seguro había otros ocultos entre las rocas. Era un grupo bien armado, organizado, acostumbrado a cazar, no a negociar. Y estaban allí por una sola razón, la mujer Epechi. El ranchero apretó el rifle contra su pecho, respiró hondo, escuchó sus propios latidos y, por un segundo, deseó no haber visto nunca la luna roja, ni haber encontrado a aquella mujer junto al río. Pero ese pensamiento se desvaneció tan pronto como llegó, porque algo dentro de él, un instinto, una lealtad, una chispa invisible, sabía que, si él la dejaba sola, ella no llegaría viva al mediodía. La mujer, viendo la sombra del peligro desde el interior de la cabaña, se levantó como pudo y se acercó lentamente. Sus manos temblaban. Este no era su territorio, este no era su refugio, pero algo en aquel ranchero la hacía sentir que debía quedarse. Él volvió a mirar por la ventana. Los forasteros no parecían tener prisa. Uno de ellos, el líder, un hombre alto con abrigo oscuro y barba desaliñada, desmontó lentamente. Caminó hacia la puerta con pasos seguros, sin temor, sin duda. Llevaba un revólver en la cadera y una sonrisa torcida que delataba su confianza enfermiza. Golpeó la madera 3 veces, tac, tac, toc, un llamado que no sugería diálogo. Era una advertencia. El ranchero no abrió. La mujer se escondió detrás de una de las paredes internas, sosteniendo su brazo para calmar la marca. El silencio dentro de la cabaña era tan intenso que parecía vibrar. El líder habló con tono grave: sé que estás ahí dentro. Pausó, dándole dramatismo a cada palabra. Y sé que no estás solo. El ranchero respiró hondo. Mantuvo el rifle listo. No quiero problemas, respondió con voz firme. El líder soltó una carcajada corta. He escuchado esa frase muchas veces, dijo, pero siempre viene de alguien que ya está metido en problemas. El ranchero apretó los dientes. Lo que estés buscando no está aquí.
Una mentira pobre, lo sabía, pero debía intentarlo. El hombre afuera, suspiró con fingida paciencia. No busco plata, no busco ganado, no busco tierra. Busco a la mujer que venía hacia este rancho. Una Epechi marcada con un símbolo muy especial. Su tono se volvió más oscuro. Y tengo razones para creer que tú eres tan tonto o tan noble como para esconderla. La mujer apretó los dientes desde su escondite. El ranchero sintió que la tensión le recorría la columna como una descarga eléctrica. No la entregaré, dijo finalmente. Un silencio pesado cayó entre ambos lados de la puerta. El líder sonrió al escucharlo. Podía sentirlo. Podía oír cómo exhalaba con satisfacción, como quien ha obtenido exactamente la respuesta que esperaba. Entonces, dijo lentamente, ya no necesitamos hablar. Y levantó la mano. 3 disparos resonaron al instante, rompiendo las ventanas y clavándose en las paredes de madera. La mujer gritó sin sonido, cubriéndose la cabeza. El ranchero la tomó por el brazo y la arrastró hacia una esquina donde los disparos no llegarían. El ataque comenzó. Los forasteros no actuaban como bandidos comunes. Se movían con disciplina, como si cada uno tuviera una tarea asignada. Mientras 2 disparaban contra la cabaña para obligar al ranchero a mantenerse cubierto, otros rodeaban el lugar por los costados. No querían quemar la cabaña ni derribarla, querían atraparlos vivos. El ranchero sabía que no podían quedarse allí. La mujer miraba a la puerta, con los ojos abiertos de par en par, como si fuera una bestia esperando atacar. El ranchero pensó rápido, tenemos que salir por detrás, susurró. Ella asintió. La marca, inexplicablemente, comenzó a vibrar. No brillaba como antes, pero sí pulsaba, como si reconociera el peligro o como si advirtiera la cercanía de quienes querían capturarla. Se agacharon y se arrastraron hacia la puerta trasera. El ranchero abrió apenas lo suficiente para ver. 2 hombres vigilaban a distancia, pero estaban distraídos porque otros preparaban una cuerda o re. Algo para capturar sin matar. No podía esperar. Corre cuando te digan, indicó él. Ella respiró hondo. Lista. El ranchero empuñó su rifle, apuntó con extremo cuidado y disparó. Uno de los forasteros cayó detrás de un barril. No muerto, pero herido. El otro giró para ver de dónde venía el disparo. Da ahora, gritó el ranchero. Ambos salieron corriendo detrás de la cabaña. La mujer apenas podía seguir el ritmo, pero sus pies se movían como si los impulsara el instinto de supervivencia. El ranchero la tomó de la mano y corrieron hacia los matorrales. Detrás de ellos, gritos, órdenes, pasos. El líder rugiendo como un animal herido. Atrápenlos. No la dejen escapar. Los hombres se lanzaron a la persecución. El paisaje se extendía ante ellos como un mar de arena y rocas afiladas. La luz matutina pintaba sombras largas que podían servir de refugio o de trampa. El ranchero sabía que no podía regresar a la cabaña. Era un campo de muerte. Tampoco podía llevarla al pueblo. Los forasteros tenían contactos allí. Solo quedaba un camino, el norte del territorio Epechi. La mujer entendió su decisión sin necesidad de palabras. Su mirada, por primera vez, mostró determinación. Aunque no pudiera hablar, aunque la marca la debilitara, había fuego en su interior. Mientras corrían, la marca en su brazo comenzó a brillar débilmente. No con dolor, no con miedo, con dirección, como si la marca les mostrara el camino. Los forasteros seguían tras ellos. El viento levantaba polvo, los disparos rebotaban en las rocas, pero ella no se soltó de su mano, y él no dejó de correr. Porque en ese instante, el ranchero comprendió algo que cambiaría todo. Ellos no solo querían capturarla, querían capturar lo que ella era, lo que ella cargaba, lo que la marca despertaba. Y ese poder no podía caer en manos equivocadas. El viento del desierto soplaba con una furia inusual cuando el ranchero y la mujer Epechi se adentraron en la vastedad del valle. No era el viento cálido y pesado que solía dominar las mañanas en esa región árida. Era un viento frío, cortante, casi agresivo, como si el propio territorio quisiera advertirles que el camino hacia el norte no sería sencillo. El sol comenzaba a elevarse, proyectando sombras largas que se arrastraban sobre la tierra, reseca como figuras que cobraban vida. El ranchero sabía que no tenían tiempo para descansar ni planear. Los forasteros estaban demasiado cerca. Cada vez que él giraba la cabeza podía ver, a lo lejos, el brillo metálico de armas o la silueta de un jinete que los seguía. Eran cazadores expertos, hombres acostumbrados a perseguir, rastrear y acorralar. No se rendirían. No pararían hasta obtener lo que querían. La mujer y su marca, ese símbolo cuyo poder nadie terminaba de comprender, pero que todos deseaban. La mujer Epechi, aunque extenuada, no se quejaba. No emitía sonido alguno, no por falta de valor, sino porque la marca le había robado la voz. Cada paso que daba era un acto de resistencia contra un destino que parecía decidido desde mucho antes de que ella naciera. Su respiración era pesada, pero sus ojos seguían alertas, escaneando cada roca, cada esquina del terreno, como si pudiera sentir dónde acechaba el peligro. El ranchero la sujetaba por la mano con firmeza, no solo para evitar que tropezara, sino porque sentía que el contacto mantenía la marca estable.
Algo en él, quizá su energía, quizá su propia fuerza interior o alguna conexión que no entendía, parecía calmar el pulso ardiente del símbolo. Aunque la marca no dejaba de palpitar, su brillo se mantenía tenue mientras se la sostenía. Eso era algo que ambos habían notado, sin necesidad de palabras. Cuando finalmente se aseguraron de que tenían unos minutos libres de persecución, se detuvieron en una hondonada natural entre dos colinas bajas. El ranchero soltó un suspiro profundo y dejó caer la cantimplora entre ellos. Ella la tomó y bebió con urgencia, pero sin perder la elegancia propia de las mujeres de su cultura. Cada movimiento suyo parecía calculado, ritual, como si su identidad estuviera formada por siglos de tradiciones que marcaban incluso la forma en que bebía y respiraba. El ranchero observó la marca en su brazo. Aún latía. Era como un corazón extra, uno que no pertenecía al cuerpo humano, sino a algo más grande. Un corazón espiritual, antiguo, con un ritmo propio. Eso lo inquietaba. ¿Estás ardiendo?, murmuró él. Ella lo miró con una mezcla de dolor y paciencia. Levantó su mano, la colocó sobre la marca, y luego señaló al norte. Ese gesto lo decía todo, solo allí podría apagarse el fuego. Solo allí podría encontrar estabilidad. Solo allí podría salvarse. El ranchero bebió un sorbo de agua, guardó la cantimplora y se levantó. Está bien, dijo con convicción. Vamos al norte. Ella lo miró como si hubiera esperado esa decisión desde que él apareció en su vida. Aunque no podían comunicarse con palabras, la conexión entre ambos era tan clara como si compartieran una lengua secreta. Él entendía sus gestos, sus silencios, sus temores. Ella entendía sus intenciones, su fuerza, su voluntad. Reanudaron la marcha. El terreno hacia el norte era duro, mucho más que el resto del valle. Era una zona árida en extremo, llena de grietas profundas, piedras puntiagudas y queques tan densos que formaban barreras naturales. No había caminos trazados, solo senderos ocultos que los apaches conocían desde generaciones, trazados por cazadores, chamanes y guardianes que caminaban entre el mundo físico y el espiritual. La mujer comenzó a guiarlos. Se movía con dificultad. Sí, pero también con un instinto extraño, casi sobrenatural. El ranchero podía sentir que algo en la marca la jalaba hacia adelante. No era simplemente un destino geográfico, era una llamada. En un momento, ella se detuvo frente a un pequeño arbusto seco, cubierto de espinas. Se arrodilló, movió la tierra con cuidado y mostró un sendero estrecho que pasaba entre dos peñascos camuflados. El ranchero nunca lo habría visto por sí solo. Era demasiado angosto para ser considerado un camino, pero lo suficientemente grande como para esconder el paso de dos personas. La mujer lo miró y señaló el sendero. ¿Está ahí?, preguntó él. De ella asintió. Él debía confiar. El sendero era oscuro y angosto. La luz apenas se filtraba. El viento casi no entraba, pero era seguro. No había huellas que los forasteros pudieran seguir. El silencio era opresivo, interrumpido solo por el eco suave de sus pasos y por la respiración agitada de la mujer. Mientras avanzaban, el ranchero notó que la marca comenzaba a emitir un tenue resplandor azulado, distinto al rojo que había visto antes. Esa luz azulada iluminaba la estrecha grieta. Era como si la marca respondiera al lugar, reconociendo el terreno, las energías, los espíritus que habitaban allí. El ranchero puso su mano sobre su espalda, dándole apoyo mientras se agachaban y atravesaban la parte más cerrada del sendero, y entonces lo escuchó. Un susurro. No era ella, no era el viento, no era un animal, era un susurro humano, pero no venía de ningún lado visible. El ranchero se detuvo. ¿Escuchaste eso?, preguntó. Ella lo miró fijamente. Luego puso un dedo sobre sus labios pidiendo silencio y señaló hacia lo profundo del pasadizo. El ranchero no entendió exactamente lo que significaba, hasta que lo vio, un símbolo grabado en la roca. El mismo símbolo que ella llevaba en su brazo. No brillaba, no palpitaba. Solo estaba ahí, tallado hace siglos, como si alguien lo hubiese colocado para guiar a quienes portaran la misma marca. El ranchero tragó saliva. Aquel viaje no era solo una huida, era un regreso a un lugar que reconocía la marca, un lugar que la esperaba. Cuando finalmente salieron del estrecho pasadizo, el paisaje cambió por completo. El terreno se abrió ante ellos, revelando una gigantesca llanura elevada, rodeada de montañas de tonos rojizos y violetas. El aire era más fresco, más puro. Se podía oír el canto lejano de un ave que ninguno de los dos había escuchado antes, pero lo que más llamó la atención del ranchero fue otra cosa. En el centro de la llanura había estacas clavadas en el suelo. Estacas largas, torcidas, algunas quemadas, otras rotas. El ranchero se acercó y tocó una. Tenía marcas de fuego. ¿Y símbolos? ¿Qué es esto?, preguntó en voz baja. La mujer se acercó lentamente. Tocó una estaca, cerró los ojos, y un gesto de tristeza se dibujó en su rostro. Apoyó la frente sobre la madera quemada como si estuviera lamentando la caída de un espíritu antiguo. El ranchero entendió. Ese lugar había sido un sitio sagrado, y alguien lo había profanado. Ella retrocedió con dolor. Señaló los restos calcinados. Luego se tocó la marca.
Después señaló hacia el norte, esto fue destruido para buscar lo que yo llevo. Esa era la traducción silenciosa. El ranchero apretó los puños malditos. Murmuró. Ella lo miró y negó con la cabeza. No quería odio, no quería violencia innecesaria. Quería llegar al norte, quería llegar al santuario. La marca volvió a brillar, esta vez con fuerza. El resplandor iluminó la llanura como una lámpara viva. El ranchero dio un paso hacia atrás, sorprendido. Pero notó algo importante, la marca no dolía, no ardía, no reaccionaba como antes estaba guiando. Guiándolos hacia su destino, el ranchero tomó aire, ajustó su sombrero y extendió la mano hacia ella. Vamos, dijo con fuerza. Ya falta menos. Ella lo miró con gratitud. Sus ojos decían cosas que su voz nunca podría pronunciar. Tomó su mano, apretó con firmeza y juntos comenzaron a caminar hacia el punto donde la llanura se convertía en un ascenso rocoso. Detrás de ellos, a lo lejos, los forasteros continuaban buscándolos, dejando huellas de destrucción a su paso. Pero por primera vez desde que escaparon, el ranchero sintió que tenían ventaja. No porque fueran más rápidos, ni más fuertes, ni más armados, sino porque la marca había comenzado a revelar su propósito. No era una maldición, no era una condena, era un faro, una llave, una guía espiritual. Ella no era un trofeo a capturar, no era un arma, era un puente entre mundos, y el ranchero, sin esperarlo, se había convertido en su guardián. Continuaron ascendiendo durante horas hasta que la luz del día comenzó a desvanecerse. El cielo se tiñó de naranja y violeta. La mujer, debilitada, se aferró al brazo del ranchero. Él la sostuvo con paciencia, con fuerza, con una determinación que no se había visto en él antes, porque ahora sabía que ese viaje no era solo para ella. Era también para él. Su destino, sin aviso, se había enredado con el de la mujer. La marca había despertado algo en ambos, y mientras avanzaban hacia el santuario Epechi del norte, el ranchero comprendió una verdad que lo atravesó como una flecha. No estaban huyendo. Estaban siendo llamados por algo que solo revelaría su rostro en las montañas del norte, algo que cambiaría sus vidas para siempre.